A finales de 2024 se ha producido uno de los mayores hitos en computación cuántica. La empresa Google, con su sucursal Google Quantum AI, ha lanzado el chip cuántico Willow y ha demostrado que puede resolver benchmarks como el de Random Think with Sampling en menos de 5 minutos. Y eso comparado con la mayor supercomputadora del mundo, que tardaría, en este caso, voy a leerlo, 10 septillones de años. Esto para mí abre un debate bastante interesante en un futuro lo que va a producirse en los chips cuánticos. Y el problema, en este caso, sí cae en manos equivocadas. Bien, voy a poner un poquito en contexto y después comento el debate que quiero abrir sobre, en este caso, qué se debería hacer, ¿no? En este caso voy a hablar, como he comentado, del lanzamiento del chip Willow. En este caso, lanzado por la empresa Google con su sucursal Google Quantum AI. Bien, pues lo que leo aquí, ¿vale? Bueno, me he leído más, pero quiero leer que Willow ha demostrado una capacidad sin precedentes para realizar correcciones de errores cuánticos de manera exponencial y ejecutar tareas de RCS, es decir, Random Circuit Sampling, en menos de 5 minutos. Bien, tengo que deciros que hay que cogerlo un poco con pinza, porque claro, este tipo de benchmark es un problema muy específico para chip cuánticos, es decir, que favorece mucho a la situación actual de los chips cuánticos para resolver ese problema comparado con un chip tradicional. Obviamente, otra funcionalidad de los chips tradicionales todavía no pueden realizarla los chips cuánticos o generaría muchos problemas. Sin embargo, en un futuro, ¿vale? Recordad, todavía los chips cuánticos para tener una funcionalidad normal con respecto a un chip tradicional, pues todavía le quedan años o incluso décadas. Sin embargo, imaginaros que siguen pasando los años, sigue habiendo esta evolución y consiguen ya los chips cuánticos tener la misma funcionalidad que un chip tradicional, pero, o una tarjeta gráfica, pero con, obviamente, la mitad no, sería, o sea, una millonésima parte del tiempo que tardaría una tarjeta gráfica o, en este caso, un chip tradicional. O sea, eso implicaría, pues, una serie de problemas si cae en manos equivocadas. Bien, pues ante esto, ¿vale? Quiero hablar también sobre otro tema, en este caso del hardware libre. El hardware libre, fijaros que aquí en Linux Hispano siempre hemos hablado del núcleo Linux, de software libre. Oficialmente Linux Hispano siempre ha sido todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net. Bien, pues también hablamos obviamente de distribuciones GNU Linux, etcétera, etcétera. Todo lo que rodea ese mundo. Sin embargo, hemos hablado muy pocas veces del hardware libre. Pues bien, yo por lo menos personalmente, ¿vale? Si es verdad que se ha hablado, vamos, son muchos años de Linux hispano y seguro que en algún momento, pues varias veces habremos hablado del hardware libre, pero yo personalmente no he hablado mucho o no lo he tratado sobre todo en este podcast. Entonces, sí es verdad que es algo que me gustaría comentaros. Y en este caso, el concepto de hardware libre es el mismo concepto que hay del software libre, pero trasladado al hardware. Ya lo comentó Richard Stallman, ya se pronunció sobre ello hace tiempo Richard Stallman, y es seguir la misma filosofía. Es decir, tú lanzas un hardware, pero todo el diseño, digamos, todos los datos que hay que tener para producir ese hardware, modificarlo, etcétera, etcétera, pues tienen que estar disponibles. Es decir, se tiene que dar al usuario la capacidad para leer ese diseño, leer cómo está construido, modificarlo, distribuirlo, etcétera, etcétera. Recordad que el software libre no tiene por qué ser gratuito. Igual pasa con el hardware libre. Tú puedes vender un hardware libre y que no sea gratuito. ¿Vale? Pues ese concepto a mí me encanta. Me encanta. Porque tal como está ya evolucionando, en este caso, la sociedad y el nivel de hardware que puede llegar a ser bastante peligroso, igual que están hablando ahora de la inteligencia artificial, que ya hablé
anteriormente, hace 2 episodios, sobre que la inteligencia artificial tiene que ser libre y abierta, pues lo mismo pienso en este caso, con los chips cuánticos. En este caso, está habiendo una evolución. Cuando yo leí esta noticia, pues en mí personalmente habría un debate de decir, ostras, ¿qué puede pasar aquí? Claro, recordad que, o debéis saber que un chip cuántico con una capacidad superior, pues 10 millones de veces, no sé cuántos millones de veces, no sé cuánto puede superar en un futuro a un chip tradicional, pero podría resolver problemas en este caso, y aplicar fuerza bruta para, en este caso, obtener contraseñas, obtener todo, resolver muchos problemas de criptografía, etcétera, etcétera. Hombre, esto es lo que, claro, esto ya habría que escalar. Entonces, deberíamos utilizar los chips cuánticos para, en este caso, obtener números primos más altos y para que, en este caso, algoritmos de criptografía más altos, etcétera, etcétera. De todas maneras, si alguien, en este caso, por eso quiero abrir el debate, si una empresa, o un país, un gobierno, etcétera, etcétera, consigue, en este caso, de manera privada y sin comentar, en este caso sin publicitar, sin hacerlo libre, ese chip cuántico lo utiliza para propósitos que no son éticos, puede generar un problema. Sobre todo si obtiene ese chip cuántico con una capacidad de procesamiento natural, o sea, una capacidad de procesamiento natural, me refiero, la capacidad que tiene de realizar ese chip cuántico tareas que puede hacer un chip tradicional, pues podría resolver muchos problemas de criptografía. Y al no ser libre, no estar abierto a su distribución, estudio, etcétera, etcétera, pues sí que podría generar ciertos problemas. Entonces, es muy importante, al igual, como he dicho antes, hace 2 episodios hablé del podcast de que la inteligencia artificial debería ser libre y abierta, considero que los chips cuánticos habría que tener una serie de iniciativas por parte de aquellos que son, en este caso, pues que están investigando, etcétera, etcétera, iniciativas para promover que los chips cuánticos, todo ese hardware sea libre. Ahora mismo hay muchísimas iniciativas de hardware libre. Es verdad que no está tan, digamos, asentado como el software libre. Ahora mismo hay temas, hay aplicaciones, hay software que es prácticamente y está cada vez más asentado. La verdad es que es una maravilla. Aunque no sea licencia libre como tal, pero bueno, hay muchas aplicaciones con licencia MIT que son, en este caso, GPL compatibles, ¿no? O sea, compatibles con la licencia GPL, que a final de cuentas, más o menos, te permite convertir digamos, esa licencia abierta MIT o permisiva MIT a una licencia libre. Pues nada, simplemente recordad que a nivel de software libre o nivel de código abierto, a nivel de software está ya bastante implementado, incluso empresas como Microsoft ya lo tienen muy asumido, ya no solamente la gran mayoría de lenguajes de programación tienen licencia abierta o libre, sino aplicaciones como motor de videojuegos Godot, Blender, GIMP, etcétera, etcétera. Y cada vez poco a poco esa carrera cada vez está costando más a empresas como Adobe o Autodesk. Es verdad que siguen teniendo digamos, muchos ingresos, pero no sé, yo veo una tendencia de que el software libre y el código abierto se está asentando de manera masiva en cuanto al software. Me gustaría ver eso mismo en el hardware. Sobre todo a raíz en este caso, de esta noticia que leí del Chihuilo. Es verdad que todavía quedan años y décadas para que obtengan, en este caso, la funcionalidad de un chip tradicional, pero para mí ha abierto un debate. Y a mí me gustaría, en este caso, que esa filosofía del software libre, que se llama en el hardware, que se llama hardware libre, se asiente cada vez en mayores dispositivos. Lo que pasa es que el proceso es muy lento, pero bueno, yo promuevo eso, yo ojalá que esa misma tendencia que hay para el software lo haya para el hardware.
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando compré la Raspberry Pi, la compré hace tiempo, sigo atento, pero creo que todavía no sigue una filosofía de hardware libre completa como lo puede tener, en este caso, si no recuerdo mal, Arduino, si no me estoy equivocando. Entonces, claro, yo pienso que esa tendencia del hardware libre debería extenderse igual que está pasando con el software libre. Más que nada, no solamente por seguridad, sino que por seguridad y privacidad, que yo lo comenté también en el episodio anterior, porque la seguridad y privacidad no solamente está en el software, sino también está en el hardware. Por tanto, resulta para mí fundamental que el hardware libre coja esa carrera que está teniendo el software libre de asentarse. Es complicado, porque mm, ahora mismo no es lo mismo el software, que se puede estar desde un ordenador, eh, cierto decenas de personas o sea, decenas de millones de desarrolladores del mundo pueden estar aportando de su casa con un ordenador conectado a internet y poco más, poco más. El hardware es más complicado. Necesitas fábricas, necesitas mano de obra. Entiendo que sea complicado, pero si se consigue un modelo de negocio en ese sentido y exitoso, puede ser que otras empresas cojan también esa carrerilla, digamos, ese modelo y ojalá. Yo no soy experto en eso, ¿verdad? Lo veo complicado, pero obviamente estaría genial. Estaría genial obtener ese, digamos, esa iniciativa, digamos, ese movimiento. Lo veo complicado, pero estaría genial. Y más, sobre todo, por eso he abierto ese debate a raíz de esta noticia del chip cuántico Willow. Así que nada, eh, otra vez más, aquí estamos un episodio más, el 31, siendo 31 de diciembre de 2024. Así que nada, como siempre, os deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo y ya sabéis, si os gusta el podcast de Linux Hispano, suscribiros, suscribiros al canal, eh, dadle a la campanita porque he puesto que esto también es podcast. Ya no sé si va a salir en YouTube Music, no sé si va a salir en otras plataformas de podcast. Pero bueno, si está en YouTube mismamente, suscribiros, dadle a la campanita y para activar las notificaciones. Así que, y si nos encontráis en otro tipo de plataforma de podcast, pues dejadlo también en los comentarios. Y nada. Ah, por cierto, se me olvidó deciros. Me gustaría saber vuestros comentarios sobre este tema. ¿Creéis que se debería, en este caso, los chips cuánticos, en este caso, abrirse en cuanto a hardware y diseño o es mejor dejar a las empresas con su beneficio económico, etcétera, etcétera? O, bueno, simplemente me gustaría saber vuestra opinión en general sobre el hardware libre, esta evolución que tienen los chips cuánticos y cómo debería, en este caso, sí o no abrirse con el hardware, porque es un tema completamente diferente al software en el sentido de que hay ciertas dificultades, como he dicho, en este caso, de necesitar fábricas, mano de obra, etcétera, etcétera. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el concepto de hardware libre, si se tiene que aplicar en general o específicamente sobre el chip cuántico, o no estáis de acuerdo con el hardware libre, pero sí con el software libre, etcétera, etcétera. Me gustaría saber vuestra opinión. Así que nada, pues nada, un año más. Eso, repito de nuevo, feliz año nuevo. Pero feliz Navidad, feliz año nuevo. Si os ha gustado el contenido, suscribiros. Si estáis en YouTube, pues dadle a la campanita para tener las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.